Ya estamos ahora sí. Un gustazo, mi querido Luis. ¿Cómo va todo? Ahora sí, ya, listos, mi hermano, ¿no? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Por favor, gracias a los que están con nosotros ahorita. Coméntenos algo, pónganos ahí, los estaremos revisando ahorita los comentarios. Pero bueno, al final de cuentas, queremos escucharlos y estamos aquí para ustedes. Esa es nuestra idea del día de hoy, ¿verdad, mi Salvador? Totalmente de acuerdo. Así es. La idea es compartir alegría de vivir y poder ahora sí ayudar entre todos a que vayan viendo lo que nos ha pasado a nosotros, a los demás y lo que luego los libros nos tienen que enseñar. No, bueno, y la experiencia que tienes tú en el ámbito financiero, vale la pena recordar, y se los recuerdo a todos los que están ahorita, que Salvador fue nominado como uno de los 100, las 100 personas más influyentes en el ámbito financiero y de seguros a nivel global, y va a recibir su premio en Las Vegas este diciembre. Y eso, nada más, imagínense el valor que le pone a esta conversación, esa nominación que tiene Chava. Entonces, felicidades, amigo. Gracias, hermano. Ya luego les compartiré lo que fue la experiencia para allá. Y bueno, ya lo que la gente se empieza a conectar. Y lo que es interesante va a ser Ya empezamos a conectarnos. los temas que traemos para Mi todos. estimado Gerardo Gutiérrez. Así es, mi estimado Gerardo Gutiérrez, un abrazo también para ti, mi hermano. Es compañero de mi foro de EO hace algunos años. Pues muchos saludos también, con mucho cariño. Así es. Pues bueno, listo, Chava, ya a ver, estamos. vamos a comenzar si estás de acuerdo, ¿no? Sí. Para ti, Salvador, Dime, ahora sí, ¿qué ¿qué arrancamos? es lo que tú consideras desde el punto de vista el abismo de las finanzas personales? ¿Dónde está ese hoyo negro donde nos caemos muchísimos en el transcurso de nuestra vida? ¿Qué tú crees que es esa parte fundamental de la parte de las finanzas personales por la cual en algunas ocasiones no tenemos la libertad financiera que buscamos? El error yo creo que viene en el origen del sistema educacional en el cual estamos viviendo, no solo México, digo, no le voy a echar la culpa a la 4T, sino a nivel global. Si analizamos el sistema educativo que tenemos, en ninguna escuela, en ninguna, te enseñan finanzas ni administración. Tenemos que recorrer todo un trayecto de escuela básica o educación básica para que muy pocos elijan carreras como administración de empresas o economía o finanzas, y aún así, en mi opinión, creo que están equivocadas porque si analizamos la revolución industrial sucedida hace un poco más de 200 años, estas carreras se diseñan precisamente, y la mayoría de las carreras actuales, en mi opinión, están diseñadas para lo que era un modelo empresarial que apenas se gestionaba. ¿Por qué? Porque empiezan lo que es a generarse fábricas, comercios, distribuidoras, y lo que se necesitaba en ese momento era, a ver, yo como dueño de esto necesito un administrador de empresas, necesito un contador, necesito un técnico en electricidad. Y las carreras que después de 200 años analizamos hoy, están diseñadas para que la gente trabaje para alguien. O sea, suena muy triste, pero nos siembran desde niños el que tienes que estudiar para tener una carrera, que tengas un trabajo, del cual ese trabajo te dediques a vivir trabajando para alguien más sin que persigas tus sueños. Entonces te voy a enseñar a administrar una vez que quieras dinero para alguien más, un negocio para alguien más. Y por eso también al final vemos las estadísticas que el porcentaje de éxito de una empresa pues llega al 2%. ¿Y qué nos sucede en el Correcto. camino? Que nos vamos a dar de madrazos tratando de entender pues por qué quiebras, por qué no sale el negocio, por qué tus inversiones no son las correctas, no sabemos separar la parte de las emociones de la racional, y creo que el origen de nuestro caos financiero está en cómo estamos educados el día de hoy. Y no podemos educar a nuestros hijos, pues porque tampoco tenemos las bases para ello, porque en el proceso que ellos crecen, nosotros estamos experimentando el desmadre de estarnos golpeando. Cuando ya maduramos, seguramente nuestros hijos están en una edad donde dicen, mi padre está loco y no tengo por qué hacerle caso. Y hasta que no se madrea él, dice, oye, ayúdame, pues ya dice, no, es que el sabio de mi viejo,
pues ya me está dando los consejos correctos que no quise escuchar, que pasamos por ahí. Si analizas, es una historia de cuento, pero es una realidad. Claro. No, y ponte, hace un tiempo, más de 10 años, chava, traje yo a México, ya estaba, pero me dediqué a traer a México la filosofía de Padre Rico, Padre Pobre a través del juego de cash flow, de este juego de finanzas personales, donde aprendes entre pasivos y activos y otras cosas. Y empezamos a jugar muchísimo con mucha gente. Y un día se acercó conmigo un banco muy importante y me dijo, oye, ayúdame a crear mi escuela de finanzas personales para mis cuentavientes, ¿no? El contenido de esa escuela. Y entonces estuve trabajando con ellos, negociaciones y todo. Y cuando les presenté el programa de trabajo de contenido de esas redes, de ese, digamos, curso para de finanzas personales para que se distribuyera a través de los cuentavientes, me lo rechazaron. Y entonces me acerqué con uno de los directores y le dije, oye, ¿por qué me está rechazando el contenido si está extraordinario? Y me dice, y te lo juro que me dijo así, está extraordinario para mí, pero va en contra de lo que queremos que sepan nuestros cuentavientes. Y entonces le dije, a ver, pero ¿cuál es en esencia la problemática? ¿No? Y es esta. Me dijo, nosotros y la sociedad, y yo se lo sabemos ahí, está basada en la adquisición de deuda personal para que te mantengan con una tienda de raya, como de hace 100 años, ¿no? En donde es la carrerita, ¿no? O sea, ganas, pagas tu deuda, ganas, pagas tu deuda, etcétera. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que me dijeron que no. Y entonces, la esencia era que las finanzas personales están basadas en la inversión y en la creación de activos para generar un ingreso pasivo o residual en el tiempo, ¿no? Esa es así como la idea. Pero desde el punto de vista bancario, eso no quieren. Entonces, desde el punto de vista bancario te enseñan a cómo manejar una chequera, a cómo manejar una tarjeta de crédito y a endeudarte más. Pero no te enseñan, por ejemplo, la diferencia entre una hipoteca buena y una hipoteca mala, o la diferencia entre un activo y un pasivo desde el punto de vista personal. Y esa historia es extraordinaria. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Digo, nada más abierto hoy, por ejemplo, recibe, y yo creo que mucha gente que nos ve, la llamada del banco y decir, oye, no has usado tu tarjeta, ¿por qué no dispones del efectivo para gastarlo? Y no nos damos cuenta que las tarjetas en México es el peor negocio que hay. La más barata y que es la más cara de los mejores clientes, pagan el 26%, la más barata de interés anual. Y una clásica normal puede pagar hasta el 76% de interés anual. Entonces, lo que estás pagando hoy en un año vas a pagar el doble. Y la gente dice, no, pero pelean por tener una tarjeta de crédito. Yo en mi experiencia tuve un mal ejemplo porque viví y crecí escuchando, no, pues fírmalo y págalo y no pasa nada. Y entonces con varias tarjetas vas tapando hoyos y vi cómo explotaban. En la crisis del 94 yo me quedo sin créditos. Como dices, aprendemos a la mala. Y entonces ahí es cuando dices, a ver, ¿qué tengo que hacer con lo que realmente tengo? Y entonces cometes el error de decir, pues primero me gasto lo que quiero y si me sobra lo ahorro. Que en mi opinión, la palabra ahorro, que también nos la han grabado, no la deberíamos de utilizar, porque el ahorro y dejar el dinero estático en el banco es también el peor negocio, porque le estás pagando al banco, fíjate, le pagas al banco para que te cuide tu dinero y te cobra comisiones, entonces te lo van pulverizando. Sino lo que tenemos que saber hacer en finanzas es cómo invierto el dinero. Entonces, pues te digo, este tema, cuando lo hablábamos hace un mes, tiene hilo de dónde cortar, porque cada cosa que estamos tocando hoy puede ser un tema de una hora. Entonces, como yo digo, Sí, y eso muchos lo han escuchado, te entra dinero, lo primero que tienes que hacer es cuánto voy a invertir. Y de lo que me sobre, me lo voy a gastar. Y no al revés, primero me gasto lo que tengo y si me sobra, lo voy a invertir o lo voy a ahorrar. Y por eso nadie ahorra. Digo, nos quejamos de que en México nadie ahorra. Hay un dato muy importante. El promedio de ahorro en Estados Unidos por americano es de $1 al mes. Y dicen, oye, ¿cómo el país es uno de los países más ricos? Sí, pero los gringos saben hacer muy bien su mercadotecnia. Cuando te venden las películas, te venden la película cómo se ve Manhattan, cómo se ve California en San Francisco, cómo se ve Miami y el glamour y el dinero por arriba. Pero cuando has visto una película hecha en Montana, en Iowa, en Idaho, en estas zonas, hay estados con pobreza absoluta, hay que no tiene dinero, hay pobreza, nada más no te la venden, pero es un problema de educación global el que no se sabe
la administración del dinero. Y te voy a decir algo que hemos aprendido Salvador y yo, Guamazos, ¿no? Y lo sabemos. Varios libros y muchas tendencias de finanzas personales o de finanzas de pymes o de empresas pequeñas es de emprendedurismo, págate tú primero. Es decir, te tienes que pagar a ti primero. Y como tú bien lo decías, con lo que te sobra, empiezas a administrar tus gastos. Pero ese págate a ti primero no es para gastártelo con una tarjeta de crédito en ropa de marca que no tienes dinero para comprar. Esa págate a ti primero es, como decía bien Chava, para invertir en activos que te permitan generar un pasivo en el tiempo y ese ingreso pasivo que te va generando tus activos, ahora sí ya te lo puedes gastar en otras cosas, ¿no? Pero la clave es empezar a tener un ingreso para ti mismo. Entonces, hay otro libro que se llama Profit First, que habla del emprendedurismo y de cómo cambiar los estados financieros y subir y cambiar la fórmula de utilidad y que sea utilidad menos gasto igual a venta, ¿no? Y entonces te dice lo que tienes que vender para poder tener el gasto que quieres tener con base en las inversiones que estás haciendo y no al revés, como estamos acostumbrados a hacer. Y tomando el tema del sistema educativo global, como tú bien lo dices, no es nada más en México, es endeúdate, vive endeudado para que todo el dinero que te sobra lo estás pagando o en intereses o en dinero caro o en impuestos, ¿no? Y eso hace que nunca tengas dinero para ti. Y cuando dejas de generar a través de un trabajo y te estás queriendo retirar, ya sea por gusto o por necesidad, automáticamente tienes cero porque tus ingresos siempre se fueron a gastar y no a invertir, ¿no? Y ese es como parte del problema que existe hoy en la parte del sistema económico. No es que sea Estados Unidos o México, estamos diseñados en la deuda y eso desde que Rockefeller, bueno, desde la época de los 70, cuando el banco dejó de tener que por ley sustentar sus créditos en oro real y en ese momento, a partir de una firma, se pudo sustentar la deuda sin necesidad de hacer un banco y entonces todo se convirtió en deuda en lugar de sustentación, digamos, sustento económico en oro como era. Y de ahí cambió todo. Claro, sí, 1971 con Richard Nixon fue el que hace el cambio y de un día para otro dice, el dólar deja de tener sustento o respaldo con el oro, las reservas del oro americana pasan a guardarla y el dólar vale lo que vale el papel y lo que la gente le dé la confianza en el papel. Y es lo mismo que pasa con el peso. A la fecha mucha gente cree que el peso pues está respaldado por el Banco de México con las reservas de oro, que no es cierto. El costo del papel es lo que cuesta imprimirlo. Y lo mismo le pasa hoy por hoy a los bancos europeos y a los asiáticos. Debo decir que ya China ni Rusia están en ese sistema, vienen haciendo reservas en oro y plata desde hace 12 años, porque viene un cambio, hay un ciclo en el dinero, estadísticamente tienen un ciclo de 40 a 50 años. En el 71 vamos a cumplir ya un ciclo, que por estadística es el año que viene sus 50 años, donde va a tener que cambiar el sistema económico porque estamos quebrados. O sea, si hoy analizamos, no hay banco central que no esté quebrado. Tenemos la ventaja que en México el Banco Central es una entidad independiente, pero la Reserva Federal Americana no es reserva y no es federal. O sea, eso es increíble que todo el mundo dice, ¿cómo? Sí, y además no tiene respaldo de oro y además es privada y los dueños son los principales bancos americanos. Y hoy, como estoy hoy que necesitan imprimir dinero, porque están imprimiendo dinero para darle una aspirina a la economía, pues simplemente está a punto, es un hoy express y no solo ahí. Vemos a Alemania que le está pasando igual y está España y nosotros, bueno, no nos vamos a quedar atrás, nosotros vamos a explotar como 16 de septiembre en el Zócalo, pero no entendemos eso y la gente no se empapa. Hay un gran libro que se llama Oro y Plata de Mike Maloney de la serie Padre Pobre, Padre Rico, que te explica exactamente el manejo de lo que ha sido el oro en los 5,000 años a la fecha y cómo se ha venido manipulando de los 1910, 1906 por JP Morgan a lo que hoy estamos viviendo con el oro y plata, donde nadie lo pela, pero al final es el resguardo de valor, porque lo único que es dinero, fíjate, y eso se dice, lo que usamos hoy es moneda, la moneda mexicana, fiat, es el término que se utiliza, la moneda del dólar, eso es moneda. El dinero es oro y el dinero es plata o platino, eso es dinero.
Eso tiene un valor. La moneda no tiene valor más que el que nosotros le queremos dar. Y me dice, oye, ¿y qué es lo que le da confianza a eso? Pues que yo te lo estoy recibiendo y lo estoy considerando con cierto valor. Por eso mucha gente le tiene miedo a las criptomonedas, ¿no? O al Bitcoin. ¿Qué le da valor? La confianza. ¿Qué lo respalda? Lo mismo que respalda el papel que tú hoy vas y compras un chicle. Es lo mismo. La, Es, la es única una cuestión diferencia psicológica que ahí, nada más nos han ido manipulando. y, y- y la única diferencia es que en un gobierno lo que respalda es el gobierno y en el Bitcoin lo que respalda es la comunidad digital, ¿no? Entonces, no depende de ningún gobierno, ¿no? Depende de que la comunidad digital respalde el valor del Bitcoin en el mismo concepto o de la misma manera que el dinero en un país lo respalda el gobierno, ¿no? Pero eso, si lo traduces al día con día de nosotros, los seres humanos terrenales, en donde el gobierno, como esté endeudado, necesita que tú te endeudes para poder continuar con el ciclo y es parte del proceso. ¿Cómo nosotros, como ahora sí, mundo terrenal, por cierto, saludos a mi amigo Arturo, gracias por estar aquí, y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo le hacemos nosotros? La única manera es salir de ese ciclo de endeudamiento y solamente utilizar la deuda como un proceso de crecimiento bien establecido para darle la vuelta nosotros a la deuda y no que la deuda nos dé vuelta a nosotros a través de que nos coman los intereses o cualquier otro elemento, que es donde se nos va todo nuestro dinero. Entonces, estamos hablando de dos cosas. Por un lado es el sistema económico global de país, las criptomonedas y todo eso, que está padrísimo, pero eso cómo nos afecta a nosotros como personas y cómo nosotros le damos la vuelta a eso. Y la única manera es romper el ciclo de endeudamiento y comenzar a crear activos, ya sea a través de inversiones financieras, inversiones inmobiliarias o inversiones de negocio. Pero de alguna manera tenemos que comenzar a crear esos activos que nos den el ingreso residual o pasivo para que no necesitemos trabajar, para que podamos entonces tener una libertad financiera. Y ese ciclo es muy difícil de romper. No sé cuántos años lleva, pero en promedio, la gente que yo he visto y lo que he vivido de experiencia, romper ese ciclo te lleva entre 5 y 12 años para poder llegar a tener ese proceso. Y desde que lo empiezas a diseñar, ¿eh? O sea, es tardadísimo, no es fácil. Pero hay que verlo así. Hoy por hoy un banco a una empresa nueva no le presta dinero hasta después del segundo año. Porque dice, a ver, tú vas por delante y luego te presto dinero. Ojalá, digo, hubiera esa época donde tengo esta idea de negocio, préstame dinero para salir adelante. Por lo mismo, dice, no, no quiero que quiebres con mi dinero, pero aquí sí hay que saber identificar que siempre hay deuda buena y hay deuda mala. Si te están prestando dinero y hay otra regla antes de esta, quitando la parte de finanzas personales y viendo la parte empresarial, dinero que inviertas en un negocio, dinero que le saques, dinero que no regresa. Esa es una regla de oro. Dice, oye, es que ya me voy a empezar a sacar yo una lana de utilidades. Lo que tú saques de dinero y no lo reinviertas, estás estancando un crecimiento. ¿No? Eso por un lado. Y lo que tienes que evaluar es decir, ok, ¿cuánto de interés le va a pagar al banco y cuánto de productividad o de utilidad te va a dar tu negocio? Y eso tampoco a la gente dice, no, yo me dieron 500,000 pesos, los voy a invertir. A ver, ¿cuánto vas a pagar de intereses y en cuánto tiempo tú crees que lo vas a recuperar? Y simplemente, como dices, cuando ya ven la avalancha encima y dicen, no, ya me ahogué en pagos y viene quiebra y pues, obviamente pues van a ir por tus activos como garantía de uno de los socios de la empresa. Y entonces, yo creo que está muy interesante los temas por donde la llevemos. O sea, habrá que analizar qué es una deuda buena y una deuda mala. Viene el famosísimo, estamos a mes y medio del gran fin, que yo cuando lo saqué aquí dije, no puede ser que, como dicen, tenemos un gobierno que protege, según esto, a la población más vulnerable, clase media y pobre, pero los incentivan a tú ve y paga todo a 18 y a 24 meses y simplemente no tienen la capacidad financiera para poder decir, ya no tengo extras. Viven para las instituciones y los comercios mes a mes y no se dan cuenta. Y cuando ya están adentro, pues ya no hay forma de salir. Y ahorita que se avecina crisis, pues la crisis es cuando todo revienta, vuelves a empezar, pero hay gente que pierde todo y no se vuelve a levantar, por lo que decíamos en un principio. No hay una educación de administración. Hoy tenemos la ventaja que hay un montón de apps, hemos platicado tú y yo en nuestras reuniones, donde, a ver, pon los gastos ahí, desahógalos, y una vez que te haces consciente de lo que estás gastando el día a día, a la semana, al mes,
es increíble cómo empiezas a decir, no, en esto me lo voy a ahorrar, aquí lo voy a ahorrar. O sea, porque vamos pagando sin tener conciencia de ello, creyendo que nunca va a haber crisis y la vida es así. Entonces, se nos Y olvida. aquí una cosa trascendental que mencionaste que me gustaría ahondar un poquito es en el concepto de deuda buena y deuda mala, ¿no? Y lo mencionaste un poco con respecto a la empresa. La única manera en que yo en una empresa me endeude con un banco, con un interés X, es porque ese dinero me va a generar 4 veces lo que me genera o 10 veces lo que me genera ese interés y con eso voy a poder pagar el interés y el capital de la deuda. En las personas, como nosotros como personas, es más o menos lo mismo. Hay deuda mala y deuda buena, ¿no? Entonces, si tú tienes una tarjeta de crédito que le estás pagando el mínimo durante los 20 años que te vas a tardar en pagar esa tarjeta, pues obviamente estás trabajando para la institución financiera. Pero hay personas que ya tienen cierta disciplina, que ya le dieron un poquito la vuelta al sistema y, por ejemplo, utilizan la deuda de la tarjeta en los plazos establecidos, utilizan el dinero para hacer capital para ciertas cosas, pero lo regresan antes de que tengan que pagar los intereses. Y entonces están utilizando el dinero 40 días de una manera muy inteligente y eso está bien, pero siempre y cuando tengas la seguridad de que puedes regresar el dinero y la disciplina para hacerlo, porque lo que nos falta muchas veces es esa disciplina que estás diciendo, chava, en donde llevo yo mis registros de mis gastos, mis ingresos, mis egresos, hago todo mi movimiento y no me gasto un solo peso más de lo que puedo gastar, ¿no? Pero solamente después de que yo ya haya invertido en algo que en el futuro me deje el ingreso residual. Entonces, de entrada, salir de la deuda a la persona promedio, a mí me llevó 3 años, desde que decidí cambiar y que estaba yo endeudado, a que acabé de pagar el último peso de deuda personal, me llevó 3 años, ¿no? Y luego de ahí arráncate a generar los activos, ¿no? O sea, primero tienes que acabar ese círculo vicioso. Y si tú te pones a pensar el promedio, por ejemplo, de alguien con un ingreso alto, no extraordinariamente alto, pero alto, arriba de 70, 80, 60 mil pesos al mes, que es alto en el promedio de México, ¿cuánto deben en sus tarjetas? Te puedo apostar que deben 100, 120 mil, 150 mil, ¿no? Y los intereses de esos son 10 mil pesos al mes. Nada más. 5 mil, 7 mil. Entre el 10 y el 15% del ingreso de un mexicano normal se va en el pago de intereses de la deuda o con la tarjeta de crédito o con Electra o con esas empresas que tienen a créditos. Casi el 20%, entre el 10 y el 20% depende. Ahora, te queda entonces el 80 y con ese 80 no te alcanza para vivir y entonces te sigues endeudando más. ¿Y dónde quedó tu inversión? Nunca la haces. Eso es fundamental para este tema de deuda buena y deuda mala. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente no evalúa eso. Como tú dices, basta adquirir bienes. De entrada, la mayoría de la gente compra bienes que se devalúan o se deprecian en el momento que lo compran. Entonces, el FOMO de aspiracional que tenemos en la vida, nos lo queremos comer demasiado rápido, sabiendo que tenemos luego una vida por delante, aunque no lo tenemos garantizado, pero no hay. Empezamos a ganar dinero y la gente dice, ya me lo voy a comprar, lo puedo pagar en determinado tiempo. Y yo creo que este año nos ha dado la vida una gran lección, lo que ha sido COVID, este aislamiento, la crisis, donde yo en lo personal te puedo decir, todos los bancos doblaron las manos. Y ahí te das cuenta del potencial que hay para negociar. Hay bancos que redujeron hipotecas a la mitad, te extendieron el pago de tarjetas a 6 meses. Entonces, cuando dice uno, ok, este ha sido el momento, para los que lo estén escuchando, todavía es momento de ir al banco y reestructurar y adaptar lo que son todas esas deudas para lo que es un crecimiento sano. Digo, se avecinan ahorita problemas de crisis el año que viene. A ver, es momento de negociar. Todo el mundo le tiene miedo a los bancos para acercarse y decir, oye, te quiero negociar deudas, te quiero negociar pagos. Como tú dices, de repente te botan otro crédito que dices, oye, este me lo están dando al 22, pago tarjeta al 45, oye, la tarjeta la tengo inmediato, toma el crédito, paga la tarjeta y quédate con esto, pero no vuelvas a usar la tarjeta. O sea, el problema es que lo que dices, la falta de disciplina es decir, y vas sanando, y no caes como tú dices, que los números son de miedo. Ahora sí que estamos en el mes de Halloween, es para espantarse, porque
pagar el 15 o 20% de tu ingreso nada más en intereses, pues te termina matando. Luego ya es la pareja, se dedica a hacer lo mismo y simplemente pasa la vida, no tienen ni un fondo de retiro, no pueden dormir tranquilos, tienen que ver la forma de seguir trabajando para toda la vida. Y hay que entender que sí, oye, necesito que con mi dinero pasivo pueda vivir. Y es lo que no nos han enseñado a hacer, a invertir y que ese dinero pasivo produzca mientras yo duermo, como dice Warren Buffett. Si no tienes dinero, si tu dinero no produce mientras duermes, vas a trabajar el resto de tu vida. Y nos da miedo Y invertir, pero también hay que saber tomar apuestas y hay que arriesgar. ahora, la inversión más importante, en resumen, que es la inversión en ti mismo, en aprender a tener una mentalidad de manejar el riesgo, de manejar el miedo, de aprender a cómo funciona el dinero. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de cualquier otra cosa es invertir en tu educación financiera en un proceso de autoaprendizaje debido a lo que estás diciendo, que no nos enseñan eso en las familias ni en la escuela. Algunas familias obviamente sí, pero en general no nos enseñan. Y entonces, ¿qué sucede? Necesitas hacerle una pausa a tu vida, decir, ¿cuánto debo? Aprender a manejar el dinero de una manera interesante. O sea, estudiando, leyendo libros, yendo a seminarios, o sea, estudiando, y después ya entonces puedes hacer tu plan financiero, ¿no? Porque si no, lo primero que tienes que hacer es poner una pausa, y luego ya creas tu plan financiero, te estructuras y te haces disciplinado, y entonces ahora sí empiezas a hacer una vida financieramente correcta para que en el futuro puedas tú, ahora sí, como bien lo dijiste, Chava, pues disfrutar de ese proceso que en un momento determinado te costó trabajo, ¿no? Y hay unos chavos por ahí que tienen una filosofía que dicen, pero espérate, quién me garantiza que aunque haga todo esto en el futuro, qué pasa que ya no hay futuro? Mejor disfruto hoy, ¿no? O sea, y ya veremos después. Pues esa filosofía es lo que lleva a tantas personas que tú conoces también, y tenemos amigos que a eso se dedican, a mantener a la gente de tercera edad que no tiene un ingreso, sus hijos no los pueden mantener y viven en una pobreza muy fuerte debido a que no se prepararon, no supieron cómo. No es porque les echemos la culpa, nadie les enseñó, ¿no? Nos enseñaron otras cosas en la escuela y eso es lo triste también, chaval. No, yo sé, y digo, tú y yo, ya puedo decir que tú también, estamos en los 50 años, el meterte en un proceso ahorita de emprendedurismo, con nuevos negocios, sí, traes una generación atrás con más ideas, más energía, donde de repente dice, digo, no puedo bajar ese ritmo. ¿Y qué ha pasado? Que todo lo que estamos viviendo hoy a los 2 años caduca o es obsoleto y hay que estarse reinventando. Y eso le pasó a generaciones de nosotros y para arriba, donde dijeron, oye, yo creí que tenía el negocio de por vida y no se planearon creyendo que el negocio les iba a dar rentas eternas y que el hijo se iba a integrar al negocio y no se ha dado. Y yo creo que aquí es bien importante entender, primero, de una manera simple, lo que estamos platicando y traigo un ejemplo, a lo mejor que me vino a la memoria, yo esto se lo hago a mi mamá. Mi mamá me decía los domingos, le decía, oye, mami, mi domingo, porque escuchaba que todos mis amigos pues les daban el domingo. Me dijo, sí, te voy a dar lo mismo que le dan a tus amigos, tus 50 pesos, pero tienes que lavar los coches de la casa, ¿no? Entonces, pues, me ponía a lavar los coches de la casa y me decía, toma tus 50 pesos, ya son míos. Y me decían, no, digo, no te los puedes gastar. Lo que vamos a hacer es ahora vamos a hacer un dispenso de dulces. Dice, ahora compra dulces. Y dice, pero ¿por qué voy a comprar los dulces? Y te los vas a llevar a la escuela y los vas a vender. Y una vez que recuperes tus 50 pesos, esos ya los vas a poder invertir. Y lo que te ganaste de esos dulces, eso sí, gástatelo con tus amigos en tu fin de semana. Digo, y es un ejemplo muy simple, pero si eso se lo enseñas a los niños hoy en día, pues oye, les estás enseñando ya un concepto de decir, a ver, lo primero que me gane en mi sueldo de chamba, eso lo tengo que estar, o sea, invirtiendo. Y la utilidad del segundo nivel, ese es el que ya me voy a gastar. Yo lo hago hoy con mi hija, yo le digo, oye, mi domingo, riega las plantas, haz tu cama el fin de semana y te ganas el dinero y ya lo juntas. Y es llevarla a las experiencias donde, a ver, ¿en qué te lo vas a gastar? Y que tengan ya esa sensibilidad, pero ve que es simple el ejemplo de lo que estamos hablando.
Entonces, el dinero pasivo son los dulces. Me metieron unas broncas en la escuela donde me los auditaron y me expulsaron varios días, pero el ejemplo de vida y la experiencia es muy válida. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con los niños hoy en día, donde no crean que todos se lo merecen, porque hoy por hoy los niños se aburren a la media hora y ya los papás están preocupados de qué hago con ella, ¿no? O qué hago con él. Entonces, creo que hablando un poquito de administración y finanzas, debe ser ese el modelo. Y yo concuerdo contigo, en el tema de mis chavos es igual, o sea, desde chavitos estoy en el mismo proceso, cómo vas a ganar y lo que ganes, qué le vas a hacer y cómo lo vas a invertir y por aquí y por allá y que si los alfajores vendiéndolos, y cuando coches, paseando perros, mi hijo con su canal, así, o sea, cada uno ha buscado la manera de crear ese dinero, pero ¿sabes qué es lo más difícil del proceso educativo que estamos intentando implementar tú y yo y seguramente muchas otras personas, pero que va en contra de la sociedad, va en contra de lo que viven en lo normal, en su estructura de vida, en su escuela, con sus amigos y todo, ¿no? Entonces, para ellos nosotros somos los raros, ¿no? Somos los que estamos yendo en contra de lo que los demás hacen. Y eso genera una presión psicológica muy fuerte en decir, sí, somos los raros, pero es porque estamos convencidos de que solo de esa manera, cuando tú crezcas, vas a tener una libertad financiera que te va a permitir hacer lo que quieras con tu vida y te dediques a lo que te apasiona, te dediques a eso y hagas, pero necesitas empezar a crear ese segmento, porque no importa si tú o yo o cualquier persona le hereda una empresa multimillonaria a sus hijos, entonces, si no saben de finanzas, si no saben de administración y no tienen la disciplina, pues se la van a quemar, se la van a gastar, simplemente porque no saben cómo. Por ahí dicen que primera generación empresario, segunda generación millonario, tercera generación quebrado, ¿no? O algo así es el dicho, quiero chaval. Hay varios así, pero es correcto. Y digo, una de mis teorías es que cuando hagas un negocio, rodéate de gente que tenga las habilidades que tú no tienes. Pero también ahí hay muchos riesgos. Digo, yo traigo poca educación, a lo mejor universitaria, más bien no poca, escasa o nula, pero yo siempre digo, bueno, voy a tratar un contador, alguien que me ayude en finanzas, pero el problema también de no conocer es que tuve problemas con el SAT hace como 6 años porque confié en que alguien lo iba a llevar bien y lo que te dicen lo crees. Y luego, oye, vamos a invertir en este negocio y nos va a dar a redituar de esta forma en otro negocio que emprendí, que me fue como en feria. Y es que no es solamente hacerte de un buen equipo, tienes que tener lo básico para que lo que te digan lo entiendas. Porque luego hoy por hoy muchos dicen, no, yo tengo el talento y soy un buen líder y puedo dirigir. Y a la hora de la hora sí, pero si te salen más vivos que tú, te terminan también perjudicando. Entonces, hay que estar viendo, perdón, todos esos detalles. O sea, como tú dices, hay que tener educación básica. Y creo que los dos libros que hemos mencionado hoy en esta transmisión son cimientos básicos, una lectura muy simple, muy amigable, te llevan de la mano como con paleta para entenderlo. Y bueno, ahí una recomendación es Está vean preguntado. el buquio, vean el buquio de Padre Rico, Padre Pobre, que ya está ahí, y luego vamos a hacer el del cuadrante del flujo efectivo, de Robert Kiyosaki, que menciona un poquito cómo se mueve el dinero. Pero nos está preguntando Vivian, y creo que es lo que ibas a decir tú, Salvador, que a qué edad comenzaron los niños o comenzamos a educar a nuestros niños. Y en mi caso personal, desde que tenían 6, 7 años, les hice una hojita de entradas, salidas, fecha, concepto y saldo. Y si no me enseñaban, y todavía lo hago, si no me enseñaban ese documento cada semana, no tenían domingo tampoco, ¿no? O sea, era a llevarles a administrar lo que se gastaron en dulces, lo que se gastaron en lo que sea, en la escuela o lo que fuera. Y además, jugábamos un juego de Cash Flow for Kids, en donde también de alguna manera es como un turista, y de los 7, 8 años ya estaban jugando y comprando cosas. Entonces, por ejemplo, el turista o el Monopoly, pues, es un juego muy bueno para enseñarle a los chavos qué significa tener activos, ¿no? Pero en tu caso, no sé, creo que también desde muy chavitas a tus hijas les has transmitido es el valor no solo del trabajo, sino de la educación financiera. Yo creo que no hay una edad, bueno, sí, o sea, no dejar que pasen de los 10 años, pero si tú les enseñas los hábitos, así como lavarse los dientes, el decir, oye, esto
o sea, lo vas a hacer de por vida. Yo creo que con mi hija a los 5 años, que ya vi que podía sostener la jarrita de agua, vela a regar. Y hoy por hoy, los fines de semana es, oye, mi domingo ya se para ella y ya la ves con naturalidad. No es una obligación, porque cuando lo haces ya más grande es como, pues lo tienes que hacer a fuerzas, que te va a chocar, pero son lecciones que en la vida las vas a agradecer cuando pasan los años. Entonces, no creo que haya una edad, hay que verlo como un hábito. Y ese es o sea, como tú dices, me Y, levanto y me tomo un vaso de agua y me lavo los dientes, no lo piensas, ya es así. y llevo mis finanzas personales como un hábito, ¿no? Y eso es muy difícil. Y hay otra cuestión que se liga ahí. ¿En qué momento, si no te lo enseñaron, es bueno empezar? ¿No? Yo ya tengo 40, 50 años o lo que sea, pues empieza ahorita, ¿no? O sea, no importa la edad, tienes que empezar en algún momento determinado. Ojalá a mí yo tuviera tenido la pues, ventaja, o no sé cómo llamarlo, la suerte, de haber entendido lo que entendí a los 37 años, de haberlo podido haber entendido a los 20 o a los 17, ¿no? Hubiera tenido 20 años de ventaja financiera. Imagínate lo que eso significa, ¿no? O sea, apenas yo estoy saliendo de la bronca y empezó a crear los negocios que quería a los 50, ¿no? Si yo hubiera sabido esto a los 20, ahorita estaría en otro nivel, ¿no? O sea, en otro mundo, pues, es otra onda, ¿no? Es otro rollo. Una vez que estaba jugando Cashflow con muchas personas, había, no sé, 80 personas jugando Cashflow en diferentes mesas, se levantó un señor como de 55 y dijo, a ver, esto está muy bonito, pero yo ya, para mí esto ya, ¿no? Está muy lejos, o sea, de aquí a que yo ya no está, ¿no? Y en eso, y esto es una historia real, se levanta una señora que estaba jugando Cashflow en una mesa al lado, de 72 años, ¿ok? Y esa señora se levanta y le dice, a ver muchacho, al señor, yo tengo 72 años, acabo de empezar a implementar el proceso de inteligencia financiera a mi edad, hace un año, y yo ya en 3 años voy a ser libre financieramente, nada más por entender. Y tengo 72 años. Entonces, ¿qué sucede? Nunca es tarde. Obviamente, como chavitos hay que enseñarles el valor del dinero, del trabajo y de la disciplina, y como tú dices, que los creen los hábitos, pero si lo estás escuchando y tienes 20, tienes 30, tienes 40, no importa, empieza ahorita a reeducarte. Hay que desconectar los cables que nos pusieron en la escuela y volver a conectar cables nuevos. Eso es como el proceso. Yo creo que aquí hay algo, yo dejaría, sé que estamos acercarnos, yo mira con dos mensajes aquí, o dejaría dos. Uno, no importa, digo, entre más joven seas, mejor, pero hay una estadística que si tú quitas el 10% de lo que ganas, después de 35 años, no vas a tener ningún tipo de molestias financieras con lo que juntes. Digo, porque se vuelve algo exponencial. Entre más joven empieces, más grande será esa fortuna. Y hay muchos ejemplos que los puedes bajar desde YouTube. Y yo creo que la otra tiene que ver el lenguaje que utilizamos. Normalmente nos rodeamos y la mente es negativa y no hacemos conciencia de lo que decimos. Pero si estamos diciendo todo el día, no, está caro, no, no puedo, no, ahorita no, híjole. O sea, nos vamos poniendo y vamos decretando obstáculos propios. El hecho de decir, no puedo o está caro, yo lo empecé a vivir con gente cercana que me decían, oye, ¿es muy caro? Oye, no se puede. No, a ver. Una cosa es, no lo voy a comprar ahorita, pero en la vida, y es otro mensaje a lo mejor hacia los hijos, es decirles, si trabajas, te lo puedes comprar, ¿no? Y no hay nada caro, depende cómo te administres. Porque es como, no, yo no puedo. A ver, todos estamos aquí. Yo, en mi caso, sabes perfecto, yo no tengo secundaria, pero fue decir, a ver, yo sí puedo. Y si yo puedo, pues también puede el que estudió leyes y es doctorado, y él también puede, sí. Pero también conozco gente de cero preparación y cero recursos que también puede. Entonces, todo depende de cómo nos lo decretemos y nos pongamos un objetivo. Y con lo que decías, es una disciplina. Entonces, no lo tenemos que ver como un sacrificio y entendemos mal el concepto de sacrificio, porque dice, oye, sacrificar nos duele, nos genera aquí un dolor en el estómago cada vez que usamos la palabra, hay que sacrificarnos. Cuando el origen de la palabra es sacro, es sagrado, y cuando se hace un sacrificio era porque esperabas algo mejor. Entonces, el decir, oye, voy a sacrificar esta lana,
es porque estás haciendo algo en beneficio tuyo para un futuro. Entonces, cuando hablamos de disciplina, se te encoge. Oye, ¿quién se va a sacrificar por los cuates por irse a ligar a aquella para la... Es como, no, yo no quiero. Oye, no, a ver, si analizamos los resultados a veces de nuestro mismo diálogo y de lo que queremos implementar en nuestra vida, al final es positivo, pero nos bloqueamos y decimos, no, eso es malo, no, no quiero, yo no puedo. Y yo creo que por ahí es donde vienen Y los es muy errores y los caro, no problemas. se puede, no se puede, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que decían, o que es muy importante decir, a ver, no es que no lo pueda comprar, es cómo sí lo podría comprar, ¿no? Pero desde el punto de vista de inversión, ¿qué voy a hacer que genere el dinero para poder utilizar dinero sobrante para comprar eso que quiero comprar, ¿no? Entonces, no es de que te endeudes, porque la tarjeta de crédito vas y pones una firma y te lo llevas, ¿no? Ya, se acabó. Pero estás solucionando un problema de largo plazo, o sea, de corto plazo, que es la ganas de comprarte algo, y lo estás poniendo una solución de largo plazo, que son 24 meses sin intereses, nada más de esa cosita. Pero cuando le sumas todas las cositas, entonces un amigo mío me decía mucho y me enseñó mucho, decía, nunca soluciones un problema de corto plazo con una solución de largo plazo. Porque entonces, cuando se acabe es como cuando te vas de vacaciones y firmas 20 meses sin intereses para irte de vacaciones. Para cuando acabaste de pagar tus vacaciones ya pasaron, hace 2 años y ni te acuerdas de ellas, ¿no? O sea, ahorra, agarra una partecita para invertir, que lo que te sobre empiezas a darte tus gustos, te pagas a ti primero, te vas de vacaciones, pero sé disciplinado, y esa yo creo que una de las reglas, o más bien, de los takeaways que estamos teniendo aquí, chaval, o sea, sé disciplinado. El otro takeaway que yo quisiera dejar muy fuerte es autoaprendizaje. O sea, no puedes tú decir que vas a tener dinero si no sabes manejar el dinero. Eso es así como básico. No puedes decir que te vas a ir en coche a Monterrey o a donde quieras si no sabes manejar, ¿no? O sea, primero necesitas empezar a manejar para poder llegar a otro lado. De la misma manera necesitas empezar a aprender a manejar tus finanzas y cómo funciona el sistema financiero y cómo le puedes sacar jugo para que puedas llegar a los objetivos que te estás planeando. Entonces, son esas dos cosas que vamos dejando como takeaways de esta pequeña plática, Salvador, que por cierto siempre muy enriquecedora. No, no, pues la verdad es que ya se nos pasó y a lo mejor es consultarle a la gente, pues, sobre qué temas abordar o si quieren que empecemos a abordar algún tema en específico de la parte de finanzas, de administración y ya empezar a prepararlo un poco más, porque aquí fue como una introducción de, pues, este es el abanico de opciones, ¿no? Y ahora, ¿por dónde nos vamos? Pero, como decimos, temas hay muchos que abordar. Creo que la iniciativa de lo que es Bukio TV está maravilloso y sé que acaban de subir lo de Padre Rico, Padre Pobre y no dejen de ver el de Oro y Plata de la misma serie de Kiyosaki. Es extraordinario porque nos hace entender cómo funciona la moneda y el dinero y lo que son los metales preciosos, que es fundamental para lo que vamos a vivir. Yo creo que el año que viene, ante todo este escenario COVID, viene un cambio en la economía y un cambio de forma radical en cómo se va a mover todo lo que es el dinero y los negocios. Bueno, a ver, COVID simplemente vino a acelerar el proceso de cambio, pero ya sabíamos que esto iba a cambiar, como tú lo dices, entre 40 y 50 años, esos ciclos. Y además los ciclos se han ido reduciendo en general por la misma tecnología. Entonces, si tú le sumas criptomonedas, le sumas otras cosas, por ejemplo, que los imperios enormes, el imperio de Estados Unidos que ha venido en decadencia y que está siendo sustituido por otros imperios en los próximos años, y cambia la estructura financiera a través de las criptomonedas y todo eso, necesitamos reinventarnos. Nuestras empresas necesitan son globales ya, ninguna empresa puede ser local, todas tienen que empezar a tener una expansión global y tener ese entendimiento de la moneda y de bancos y de países y de todo. Entonces también podemos quizás, y depende de los que estén escuchando, que quieran, ¿no? Porque otra cosa que podemos hablar es cómo manejar desde el punto de vista emprendedor el dinero de tu empresa y separar el dinero de tu empresa del dinero personal, ¿no? Que la caja chica de todos los emprendedores es nuestra empresa, es nuestra caja, o sea, es de donde, necesitamos para el pan, pues saca de la empresa, necesitamos irnos de viaje, pues saca de la empresa. Y eso a mí me pasó al principio de mi empresa muchísimo. Yo no sabía cuánto gastaba de manera personal del dinero de la empresa. Era mi caja chica personal. Y esa separación, el día, fíjate, lo que más me costó trabajo, con eso te dejo la palabra, el día que alguien me enseñó, me hizo entender
que yo no podía sacarle de la empresa dinero que yo necesitaba. Y yo tenía en la empresa dinero en el banco guardado que me habían pagado mis clientes, ¿no? Ahí está. Pero yo creo que hay varios temas ahí y yo creo que sabes que otro tema va a ser bien interesante, el levantamiento de capital y de inversión a tu propio negocio, porque eso lo aprendí de ti y el poder lograr eso creo que puede ayudar a mucha gente a dar una visualización de cómo se tiene que manejar una finanza o una inversión y el dinero en la misma empresa. Ya te El escucho. próximo buquio, el próximo Abismo Emprendedor, la diferencia entre las finanzas personales y las finanzas empresariales, y vamos pegando eso. ¿Cómo ves? Ya, me encanta la idea. Feliz. Ahora sí, nos vemos el primer jueves de noviembre, ya para arrancar con eso. Que si no me, El primer si jueves mal de equivoco, será noviembre, jueves 5 de noviembre. Jueves 5 de noviembre es. Yo espero que las agendas todo se acomode y nos veremos por acá. Preparamos el programa, ya basado en eso. va, ya estás. Chava, me dio un gustazo saludarte y por supuesto que a todos los que estuvieron viéndonos y escuchándonos el día de hoy, muchas gracias, compartan. Esto obviamente va a estar en la página de YouTube también de Buquio TV y de Sacamo Emprendimiento para que ustedes puedan revisar lo que platicamos, compartirlo y también hacerse a la idea de que ustedes son responsables de sus finanzas. Ustedes, nadie más, no su empresa, no el gobierno, no sus padres. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro dinero y hay que tomar esa contabilidad a través del proceso de aprendizaje que estamos mencionando. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio de Abismo Emprendedor, entre Sacamo Emprendimiento y Buquio TV. Mi hermano, como siempre. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Bonito mes a todos. Gracias, Esther. Bye. Gracias, Gerardo. Gracias, Vivian, por habernos escuchado y por estar aquí. Fernanda. Gracias a todo el equipo. Hay varias personas que nos están comentando, ¿no? Jerry, mi Jerry, se te extraña también, te mando un abrazo, ahí veo tu saludo. Con mucho cariño. Y a mi hermana. Ya estás, Vivian. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo.